El sol se derrama sobre el monte de los Olivos. Pinta las paredes de piedra de Jerusalén con tonos rosa y dorado. Amanece un nuevo día. El aire está denso con el aroma de las especias y el murmullo de la vida que despierta. Los puestos del mercado bullen de actividad. Los burros rebuznan. Los mercaderes pregonan sus mercancías. La vida, vibrante y caótica, palpita a través de la antigua ciudad. Pero bajo la superficie de la rutina diaria se agita una corriente de inquietud. Los susurros viajan en el viento, llevados desde los rincones silenciosos de la ciudad hasta los escalones del templo. Una sensación de presagio pesa en el aire, una premonición de la oscuridad que se avecina. Porque la muerte ha visitado esta ciudad santa, no un fallecimiento pacífico, sino un brutal silencio. Y con él, un misterio comienza a desarrollarse. Oculta en lo profundo de la ciudad, envuelta en secreto, yace una reliquia de inmenso poder. Una simple caja de madera, sin adornos, sencilla, pero se rumorea que contiene la llave de un conocimiento inimaginable. Abundan las leyendas, transmitidas de generación en generación. Algunas hablan de antiguas profecías, de un tiempo en que el mundo será rehecho. Otras susurran sobre intervención divina, de milagros presenciados solo por unos pocos elegidos. La reliquia es más que un simple objeto. Es un símbolo de fe, un faro de esperanza y una fuente de temor. Su existencia es conocida por unos pocos selectos, una hermandad que ha jurado proteger sus secretos. Durante generaciones, la han custodiado con sus vidas, asegurándose de que permanezca oculta de aquellos que buscarían explotar su poder. Pero su vigilancia ha sido destrozada. Los rumores sobre la existencia de la reliquia se han extendido más allá de los confines de Jerusalén. Susurros viajan en los labios de comerciantes y peregrinos, llevados a través de desiertos y mares. Algunos los descartan como mera superstición, cuentos inventados para asustar a los niños y alimentar el fuego de la fe ciega. Pero otros escuchan atentamente, con los corazones llenos de avaricia y ambición. La promesa de poder es un señuelo potente. Atrae a los codiciosos y a los desesperados, a aquellos que buscan moldear el mundo a su propia imagen. Vienen de tierras lejanas, envueltos en el anonimato, con los ojos brillando con un hambre voraz por la reliquia y el conocimiento que guarda. Su llegada proyecta una larga sombra sobre Jerusalén, un presagio del caos que está por venir. Saúl siempre había sido un hombre de fe inquebrantable, su devoción a Dios y al templo absoluta. Pero el asesinato del guardián lo ha sacudido hasta lo más profundo de su ser. Había visto el miedo en los ojos del anciano, el conocimiento de que la muerte se acercaba con pasos silenciosos. Fue un acto de sacrilegio, un intento desesperado por reclamar el poder de la reliquia. El pensamiento le da escalofríos. Recuerda los susurros que ha escuchado, las conversaciones en voz baja sobre la reliquia y el peligro que representa. ¿Podría alguien dentro de los muros del templo haber traicionado su sagrada confianza? Su mirada recorre los rostros de los otros sacerdotes, buscando cualquier señal de culpa o engaño. Al otro lado de la ciudad, en un museo tenuemente iluminado, un hombre llamado Ezra estudia detenidamente antiguos pergaminos. Él es el curador, un erudito de antigüedades, su vida consumida por la búsqueda del conocimiento. Su museo, un tesoro de artefactos y reliquias, es su santuario, un lugar donde el pasado susurra sus secretos a aquellos que saben escuchar. Su fascinación con la reliquia sagrada raya en la obsesión. Ha pasado años investigando sus orígenes, juntando fragmentos de leyendas y tradiciones. Cree que posee la clave para desentrañar verdades ocultas, para revelar los misterios del universo.
pero su búsqueda de conocimiento no está exenta de oscuridad. La obsesión de Ezra con la reliquia lo ha llevado por caminos peligrosos. Ha consultado con coleccionistas turbios, intercambiado artefactos invaluables por fragmentos de información, y se ha adentrado en textos prohibidos que hablan de rituales oscuros y maldiciones antiguas. Justifica sus acciones en nombre del conocimiento, pero una semilla de oscuridad ha echado raíces en su corazón. Susurra para sí mismo en el silencio de los archivos. Su voz, un murmullo bajo, resuena entre los polvorientos estantes. Habla de destino, de un poder que podría cambiar la forma del mundo. Cree que la reliquia es su derecho de nacimiento, que solo él posee el intelecto y la voluntad para desentrañar sus secretos. Jerusalén, una ciudad empapada de historia y santidad, se convierte en un caldo de cultivo para la sospecha. El asesinato del guardián de la reliquia persiste en el aire, una tensión palpable que se apodera de sus habitantes. Los rumores se propagan como la pólvora, avivados por el miedo y alimentados por lo desconocido. En los rincones silenciosos de las tabernas y los bulliciosos mercados, circulan susurros sobre la reliquia y los sospechosos. El mayordomo, el conservador, el parapsicólogo, la vidente, el extraño. Cada nombre se pronuncia con una mezcla de curiosidad y temor. La ciudad contiene la respiración, esperando a que la verdad se desvele. Encargado de mantener el orden en estos tiempos turbulentos, está Marco, un experimentado tribuno romano. Curtido por años de servicio en los confines más lejanos del imperio, ha visto su parte justa de intrigas y engaños. Sin embargo, el asesinato en la ciudad santa, envuelto en susurros de reliquias antiguas y poder divino, despierta su curiosidad. Se acerca a la investigación con una mente pragmática, buscando la lógica en medio de los rumores que se arremolinan. Observa a los sospechosos, notando sus ansiedades, sus secretos, las señales sutiles que traicionan sus verdaderas intenciones. Sabe que bajo la apariencia de piedad y erudición, acecha la oscuridad. Marco inicia su investigación, interrogando a cada sospechoso, juntando los fragmentos de sus historias. Pronto se da cuenta de que la verdad es un concepto fluido en Jerusalén, fácilmente manipulado y ocultado. Cada respuesta lleva a más preguntas, cada pista una posible distracción. El mayordomo, con el rostro como una máscara de dolor y piedad, mantiene su inocencia, su lealtad al sumo sacerdote inquebrantable. El curador, evasivo y nervioso, se esconde tras una muralla de jerga académica, su obsesión con la reliquia palpable. Corta pausa. La investigación se convierte en una intrincada red de medias verdades y fachadas cuidadosamente construidas. Driven by a growing suspicion, Marcus digs deeper into Saul's life. He discovers a hidden compartment in the mayordomo's quarters, a cache of letters written in a coded language. The letters, filled with longing and despair, reveal a forbidden love affair between Saul and a woman named Rachel, now deceased. The discovery casts a new light on Saul's motives. Was the murder a crime of passion, a desperate act to protect a secret that could shatter his life? Or is this a clever fabrication, a smokescreen designed to divert attention from a more sinister truth? Mientras tanto, el conservador, Ezra, recibe un paquete misterioso en su museo. Dentro, encuentra una pequeña caja de madera, tallada con detalle, su tapa sellada con cera. Sus manos tiemblan de anticipación mientras rompe el sello, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pero la caja está vacía,
excepto por una sola rosa marchita. La caja vacía, un escalofriante recordatorio de la reliquia que tan desesperadamente anhela, sume a Ezra en un estado de pánico. ¿Quién la envió y por qué? ¿Es una amenaza, una advertencia o una burla cruel? La rosa, un símbolo de amor y pérdida, insinúa una conexión con el secreto del mayordomo. Impulsado por el miedo y la desesperación, Ezra busca un contacto, una figura sombría conocida solo como el coleccionista. Este individuo, del que se rumorea que posee un vasto conocimiento de artefactos antiguos y su paradero, opera en los bajos fondos de la ciudad, un maestro de los tratos clandestinos y los secretos peligrosos. Ezra, con la voz temblorosa, describe el paquete, la caja vacía, la rosa. Le ruega el coleccionista información, cualquier pista que pueda conducirlo a la reliquia. El coleccionista escucha atentamente. Sus ojos brillan con una mezcla de diversión y desdén. Acepta ayudar, pero su precio es elevado. El coleccionista exige un artefacto inusual del Museo de Ezra, una reliquia invaluable que el conservador ha jurado proteger. Dividido entre sus principios y su obsesión, Ezra duda. Él sabe que ceder a las demandas del coleccionista sería una traición a su deber, un descenso a la misma oscuridad que dice aborrecer. Pero la atracción de la reliquia, la promesa de su poder, resulta demasiado fuerte para resistir. Ezra acepta el trato, sacrificando su integridad por la oportunidad de poseer el objeto de su deseo. Mientras entrega el artefacto, siente un escalofrío que le recorre la espalda, una premonición de la oscuridad que ha invitado a su vida. El parapsicólogo, un joven llamado Caleb, se encuentra atormentado por sueños vívidos e inquietantes. Ve destellos del asesinato, el rostro aterrorizado del guardián, el brillo de una cuchilla. Oye susurros incoherentes al principio, que luego se vuelven más fuertes, más claros, llenos de una antigua malevolencia. Intenta descartar los sueños como meros productos de su imaginación, el resultado del estrés y la atmósfera opresiva de la ciudad. Pero los sueños persisten, se vuelven más vívidos, más terroríficos. Empieza a temer que no es simplemente un testigo de estas visiones, sino un conducto, un canal para algo oscuro y poderoso. Caleb busca consejo en su mentor, un rabino anciano conocido por su sabiduría y compasión. Le describe los sueños, las visiones, la creciente sensación de terror que lo consume. El rabino escucha con paciencia, su expresión seria. Cree que Caleb posee un don excepcional, una sensibilidad al reino espiritual, pero también una carga peligrosa. El rabino le advierte a Caleb que sea prudente, que proteja su mente contra los susurros insidiosos que buscan controlarlo. Le entrega un amuleto, un pequeño colgante de plata con símbolos protectores grabados, y le indica que lo lleve siempre consigo. Pero incluso mientras acepta el amuleto, Caleb siente un frío terror que le oprime el corazón. Esa noche, Caleb es despertado por una presencia en su habitación. Abre los ojos y ve una figura sombría sobre él, sus rasgos ocultos por la oscuridad. Intenta gritar, pero el miedo le ahoga la voz. ¡Cuidado! Caleb retrocede contra el cabecero de su cama, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El amuleto alrededor de su cuello se siente frío contra su piel, un recordatorio tangible del peligro que enfrenta. La figura da un paso más cerca, su forma parpadeando a la tenue luz de la luna, y luego desaparece tan rápido como apareció. Conmocionado hasta lo más profundo de su ser, Caleb busca a la vidente, una mujer solitaria llamada Lea que vive en las afueras de Jerusalén.
Lea, con los ojos nublados por la edad, escucha atentamente mientras Caleb describe sus visiones y el aterrador encuentro en la noche. Asiente lentamente con expresión sombría. La reliquia no es simplemente un objeto de poder, sino un conducto a un reino de oscuridad. Aquellos que buscan controlarla juegan con fuerzas que no comprenden, y sus acciones han despertado algo antiguo y malévolo. Mientras tanto, el desconocido, un hombre llamado Daniel, llega a una posada bulliciosa, cansado de sus viajes. Se mantiene apartado, observando a los otros clientes con una curiosidad distante. Escucha susurros sobre el asesinato, la reliquia, los sospechosos. Intrigado, entabla conversación con un grupo de lugareños, sacando sutilmente a la luz su conocimiento de los acontecimientos. ¿Qué pueden contarme sobre el asesinato y la reliquia? Daniel escucha pacientemente mientras le cuentan los detalles del asesinato, los rumores que rodean la reliquia y las sospechas que recaen sobre el mayordomo, el conservador, el parapsicólogo y la vidente. Hace pocas preguntas, su expresión indescifrable, pero su mente trabaja a toda velocidad, uniendo los fragmentos de información. Soy un erudito, viajando desde una tierra distante en busca de conocimiento. He oído rumores de la reliquia y sus supuestos poderes, pero los descarté como mera superstición. Sin embargo, el asesinato y el misterio que se cierne sobre Jerusalén, bueno, han despertado mi interés. Daniel pregunta por el guardián, el hombre asesinado encargado de proteger la reliquia. Los lugareños le hablan de la reputación de piedad y sabiduría del guardián, un hombre que dedicó su vida a salvaguardar el objeto sagrado. Daniel escucha atentamente, con un destello de algo indescifrable en sus ojos. Nishi. Impulsado por un propósito desconocido, me adentré en el desierto de Judea, siguiendo una corazonada. Viajé durante días, mis únicos compañeros el sol abrasador y el viento susurrante. Finalmente, llegué a una cueva remota, escondida entre un grupo de ruinas antiguas. Dentro descubrí algo que me heló la sangre. Garabateado en la pared de la cueva, apenas visible bajo años de polvo y mugre, hay un mensaje escrito en un idioma que Daniel reconoce como arameo antiguo. Traduce la inscripción, y su sangre se hiela al darse cuenta de su significado. Es una advertencia sobre la reliquia, su verdadera naturaleza y el peligro que representa. La confesión del recluso revela la profundidad de su culpa y la gravedad de su traición, arrojando nueva luz sobre el misterio que Daniel está decidido a resolver. El recluso, con voz áspera y débil, describe cómo robó la reliquia del templo, su corazón lleno de avaricia y ambición. Creía que poseyendo la reliquia, podría desentrañar sus secretos, alcanzar un poder inimaginable y engañar a la muerte misma. Pero estaba terriblemente desprevenido para las consecuencias de sus actos. Mientras huía de la ciudad, sintió un cambio palpable en el aire. Una oscuridad descendiendo sobre su alma. La reliquia se volvió pesada en sus manos, su peso aplastando su espíritu. Visiones, horribles e incontrolables, inundaron su mente, susurros de un antiguo mal resonando en sus oídos. Se dio cuenta, con creciente terror, de que había desatado algo terrible en el mundo. El recluso, su mente al borde de la locura, intentó contener el mal que había desatado. Buscó la sabiduría de eruditos y místicos, desesperado por encontrar una manera de deshacer lo que había hecho. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El mal había echado raíces, extendiéndose como una plaga por la tierra. Fue testigo de primera mano de las devastadoras consecuencias de sus actos.
Las cosechas se marchitaron y murieron, el ganado sucumbió a extrañas enfermedades, y una palpable sensación de miedo se apoderó del corazón de los hombres. Se dio cuenta, con una certeza nauseabunda, de que la reliquia no era una fuente de poder, sino una puerta a un reino de oscuridad, un conducto para un antiguo mal que buscaba consumir el mundo. El recluso, consumido por la culpa y la desesperación, huyó a la villa en las afueras de Jerusalén, buscando consuelo en la soledad. Selló la reliquia en una cámara oculta debajo de la villa, con la esperanza de contener el mal que había desatado. Los años se convirtieron en décadas, su culpa y su miedo, sus únicos compañeros. Se convirtió en un ermitaño, evitando el contacto humano, atormentado por los recuerdos de su pasado y el conocimiento de la oscuridad que había liberado. Sabía que el mal que había desatado nunca podría ser verdaderamente vencido, que yacía latente, esperando la oportunidad de resurgir. Daniel, armado con la confesión del ermitaño y el conocimiento de la cámara oculta, regresa rápidamente a Jerusalén. Sabe que el tiempo es esencial, que los sospechosos se acercan a la reliquia, con motivos tan variados como sus almas. Debe llegar a la cámara antes de que sea demasiado tarde, antes de que el poder de la reliquia caiga en las manos equivocadas. Llega a la villa justo cuando el sol comienza a descender, proyectando largas sombras sobre el patio. Puede sentir la presencia de la reliquia, el peso de su oscuridad presionándolo. Respira hondo, preparándose para la confrontación que se avecina. Mientras tanto, Saúl, el mayordomo, está consumido por la culpa y el dolor. El descubrimiento de su amorío secreto con Raquel ha destrozado la fachada de piedad que con tanto cuidado había construido. Se da cuenta de que su búsqueda de poder, su deseo de proteger su secreto lo ha cegado a la verdad. Recuerda las palabras de Raquel, sus advertencias sobre la naturaleza seductora del poder, sus súplicas para que eligiera el amor por encima de la ambición. Ahora ve el error de sus caminos, la oscuridad que se ha deslizado en su corazón. Decide expiar sus pecados, proteger la reliquia de aquellos que quieran explotar su poder. Ezra, el conservador, llevado al borde de la locura por su obsesión, llega a la villa. Sus ojos brillan con una intensidad febril. Ha sacrificado sus principios, su integridad, por la oportunidad de poseer la reliquia. Pero a medida que se acerca a su objetivo, la duda comienza a infiltrarse en su mente. Siempre ha creído que el conocimiento es poder, que la búsqueda de la verdad justifica cualquier medio. Pero los eventos de los últimos días, los susurros de un antiguo mal, la palpable sensación de miedo que flota en el aire, han sacudido sus convicciones. Comienza a cuestionar todo en lo que alguna vez ha creído. Caleb, el parapsicólogo, guiado por sus visiones y atormentado por los susurros de la noche, también encuentra su camino hacia la villa. Ya no está seguro de si tiene el control de sus acciones o si es simplemente un peón en un juego de fuerzas que escapan a su comprensión. Siente una creciente sensación de temor, una premonición de un destino terrible. Cuanto más me acerco a la reliquia, más fuertes se vuelven las visiones, más insistentes los susurros. Veo imágenes de caos y destrucción, de vidas perdidas y almas consumidas. Esta reliquia no es simplemente un objeto de poder, sino un conducto a un reino de oscuridad inimaginable. Marco, el tribuno romano, siguiendo un rastro de crípticas pistas y susurros de conspiración, llega a la villa.
Él ha visto de primera mano la influencia corruptora del poder, los extremos a los que los hombres llegan para poseerlo. Está decidido a evitar que la reliquia caiga en las manos equivocadas. Ha enfrentado innumerables peligros en sus años de servicio a Roma, pero nada podría haberlo preparado para la oscuridad que encuentra dentro de los muros de la villa. Puede sentirla presionándolo, probando su determinación, susurrando promesas de poder a cambio de su alma. Los sospechosos convergen en la cámara oculta, sus caminos chocando en un torbellino de deseos contradictorios y ambiciones desesperadas. Buscando redención. Consumido por mi obsesión. Un peón en un juego que no entiendo. Decidido a prevenir un cataclismo. El aire crepita con tensión mientras se enfrentan, sus voces resonando en el espacio confinado. Las acusaciones vuelan, los motivos se revelan y la frágil apariencia de civilidad se desmorona. Ya no son individuos sujetos a las leyes del hombre, sino almas al borde de un abismo espiritual. A medida que la tensión llega a su punto máximo, la reliquia, sintiendo su presencia, comienza a palpitar con una luz inquietante. El aire se vuelve denso, cargado con una energía invisible. Las sombras en la cámara danzan y se retuercen, tomando formas amenazantes. Las mismas paredes parecen cerrarse, sofocándolos con una sensación de fatalidad inminente. Los sospechosos, atrapados en las garras del poder de la reliquia, se sienten atraídos hacia ella como polillas a una llama. Extienden la mano hacia ella, con los ojos vidriosos por una mezcla de miedo y anhelo. Ya no tienen control sobre sus acciones, sus destinos entrelazados con el destino de la propia reliquia. Lea, la vidente, su frágil cuerpo atormentado por visiones de la inminente confrontación, llega a la villa. Sabe que el destino de Jerusalén, quizás del mundo, pende de un hilo. Debe llegar a la cámara, debe advertirles sobre la verdadera naturaleza del poder de la reliquia. Puede sentir la oscuridad que emana de la cámara, una fuerza palpable que amenaza con consumir todo a su paso. Sabe que la reliquia no es simplemente un objeto de poder, sino una puerta de entrada a un reino de maldad inimaginable, un conducto para una fuerza que busca desentrañar el mismísimo tejido de la creación. Lea, con voz débil pero firme, advierte a los sospechosos sobre la verdadera naturaleza de la reliquia, de la oscuridad que alberga y de las consecuencias de intentar controlarla. Describe visiones aterradoras de un futuro consumido por el caos y la desesperación, un mundo gobernado por el miedo y la locura. Les dice que la reliquia no es un premio que reclamar, sino una carga que soportar, una responsabilidad transmitida de generación en generación. Les implora que resistan su atractivo, que elijan el amor por encima de la ambición, la compasión por encima del poder. Daniel, listening to Leah's words, realizes the true purpose of his journey. He is not merely a scholar seeking knowledge, but a guardian, a protector of the balance between light and darkness. He understands now that the relic must be contained, its power neutralized before it's too late. He steps forward, his hand outstretched towards the relic, his eyes filled with a strange light, a power that emanates from within. He speaks words of ancient power, words that vibrate with the energy of creation itself. As Daniel utters the ancient words, the relic begins to tremble violently, its light intensifying until it fills the chamber with a blinding radiance. The shadows recede, vanquished by the sudden influx of light. The air crackles with energy, and a sense of peace, of rightness, descends upon the chamber. The suspects, blinded by the light, shield their eyes, their bodies racked with pain and confusion. They stumble back from the relic,
their desires for power and knowledge momentarily forgotten in the face of this overwhelming display of cosmic energy. A medida que la luz se desvanece, la reliquia desaparece, se esfuma en el aire. Solo queda Daniel, con el rostro marcado por el cansancio, una sola gota de sudor recorriendo su sien. Se gira hacia los atónitos sospechosos, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Explica que la reliquia ha sido neutralizada, su poder contenido, por ahora. Pero el mal que desató aún persiste, una sombra acechando en el límite de su percepción. Se les ha dado una segunda oportunidad, la oportunidad de expiar sus pecados y reconstruir sus vidas. Un silencio profundo y pesado cae sobre la cámara. La atmósfera, cargada de una historia milenaria, parece contener la respiración, como si el mismo aire estuviera consciente de la magnitud de los eventos que acaban de ocurrir. Las paredes, testigos mudos de innumerables secretos y rituales, ahora se encuentran en un estado de quietud casi reverencial. Los ecos del poder de la reliquia se desvanecen en las piedras antiguas, dejando tras de sí una quietud que vibra con una energía casi tangible. Las piedras, que alguna vez brillaron con una luz mística, ahora solo emiten un resplandor tenue, como si estuvieran agotadas por el esfuerzo de contener tal poder. Cada grieta y cada hendidura en la piedra parece contar una historia de tiempos pasados, de sacrificios y de misterios que aún no han sido revelados. Los sospechosos, con los rostros grabados con una mezcla de asombro, miedo y confusión, bajan lentamente las manos, parpadeando como si despertaran de un sueño. Sus miradas se cruzan brevemente, buscando respuestas en los ojos de los demás, pero solo encuentran reflejos de su propia incertidumbre. Cada uno de ellos, atrapado en sus propios pensamientos, intenta procesar lo que ha sucedido, luchando por encontrar sentido en el caos que acaba de desatarse. Partículas de polvo danzan en la tenue luz que se filtra a través de las grietas del techo de la cámara. Cada partícula un pequeño testimonio del drama cósmico que acaba de desarrollarse. La luz, que entra en haces delgados y dorados, ilumina el polvo en un ballet etéreo, creando un contraste entre la serenidad del momento y la intensidad de los eventos recientes. Es como si el universo mismo estuviera tratando de restaurar el equilibrio, devolviendo la calma a un lugar que ha sido testigo de tanto tumulto. En medio de esta calma, hay una sensación palpable de anticipación, como si el aire mismo estuviera esperando el próximo movimiento, la próxima palabra. La cámara, aunque ahora en silencio, parece vibrar con una energía latente, una promesa de que la historia aún no ha terminado. Daniel, apoyado pesadamente en su bastón, observa la escena, su mirada deteniéndose en cada uno de los sospechosos por turno. Su rostro, marcado por las arrugas de la experiencia y el conocimiento, refleja una mezcla de preocupación y determinación. Cada sospechoso, a su vez, siente el peso de su mirada, como si Daniel pudiera ver a través de ellos, desentrañando sus secretos más profundos. Corta pausa. Saúl, con los hombros hundidos por el peso de su culpa, evita la mirada de Daniel, con la vista fija en el suelo. Sus pensamientos son un torbellino de remordimientos y dudas, cada uno más pesado que el anterior. Se pregunta si alguna vez podrá redimirse, si alguna vez podrá encontrar la paz después de lo que ha hecho. Corta pausa. Esdras, con el rostro pálido y demacrado, parece haber envejecido décadas en el lapso de unos pocos latidos, su obsesión por la reliquia reemplazada por un vacío profundo. Sus ojos, que alguna vez brillaron con una intensidad febril, ahora están apagados, reflejando solo la sombra de lo que una vez fue. Se pregunta si valió la pena, si el poder que buscaba realmente podría haber llenado el vacío que siente ahora. Corta pausa. En su mente, las imágenes de la reliquia y su poder se mezclan con recuerdos de tiempos más simples, tiempos en los que su vida no estaba consumida por la búsqueda de algo más grande que él mismo.
Caleb, con sus rasgos juveniles marcados por un nuevo cansancio, se aferra al amuleto de plata que lleva alrededor del cuello, como buscando consuelo en su abrazo protector. El amuleto, un regalo de su madre, siempre le ha dado fuerza en momentos de duda. Ahora, más que nunca, necesita esa fuerza para enfrentar lo que viene. Sus pensamientos se dirigen a su familia, a las personas que dejó atrás en su búsqueda de la reliquia, y se pregunta si alguna vez podrá regresar a ellos como el mismo hombre que se fue. Corta pausa. En su mente, las imágenes de su hogar y su familia se mezclan con las de la cámara y la reliquia, creando un collage de recuerdos y esperanzas que lo mantienen anclado en el presente. Y Marco, con su estoica fachada romana momentáneamente destrozada, mira fijamente el lugar donde la reliquia una vez palpitó con energía de otro mundo, su mente luchando por reconciliar lo que ha presenciado con su comprensión del mundo. Para él, un hombre de lógica y razón, lo que ha visto desafía toda explicación. Se pregunta si alguna vez podrá entender completamente lo que ha sucedido, o si este evento permanecerá como un enigma en su mente, un recordatorio constante de que hay fuerzas en el universo que están más allá de la comprensión humana. Mientras la cámara permanece en silencio, cada uno de los presentes se enfrenta a sus propios demonios internos, tratando de encontrar un camino a seguir en medio de la incertidumbre. La reliquia, aunque ya no está presente, ha dejado una marca indeleble en sus vidas, una marca que los seguirá donde quiera que vayan. La historia de la reliquia y su poder no ha terminado. Y aunque el polvo se ha asentado por ahora, las reverberaciones de los eventos recientes continuarán sintiéndose en los días, meses y años venideros. Cada uno de los presentes sabe que su vida ha cambiado para siempre y que el verdadero desafío apenas comienza. En el silencio de la cámara hay una promesa de nuevos comienzos, de redención y de descubrimiento. La reliquia, aunque ya no está, ha dejado un legado que continuará influyendo en el destino de todos los que estuvieron presentes. Y así, mientras el polvo se asienta y la calma regresa, la historia de la reliquia y sus guardianes continúa, esperando ser contada en su totalidad. Se acabó, dice Daniel, su voz suave pero con un peso innegable. Las palabras salen de su boca con una mezcla de alivio y tristeza, como si cada sílaba llevara consigo el peso de incontables decisiones y sacrificios. Daniel, un hombre que ha visto más de lo que cualquier persona debería ver en una vida, se encuentra ahora frente a un grupo de personas que han compartido su viaje, su lucha y su dolor. La sala está en silencio, cada uno de los presentes absorbiendo la gravedad de la situación. La reliquia, un objeto de poder incalculable, ha sido finalmente neutralizada. Pero el costo ha sido alto, y las cicatrices, tanto físicas como emocionales, son profundas. La reliquia ya no está, su poder neutralizado. Este objeto, que una vez fue el centro de tantas esperanzas y temores, ahora yace inerte, despojado de su poder. La sala donde se encuentra está llena de escombros, un testimonio mudo de la batalla que se libró para llegar a este punto. Cada fragmento de la reliquia cuenta una historia de lucha, de sacrificio y de la inquebrantable voluntad de aquellos que se atrevieron a desafiar su poder. Deja que sus palabras calen hondo, observando cómo la realidad de su declaración impacta a los demás. Los rostros de sus compañeros reflejan una mezcla de alivio y desesperación. Algunos lloran en silencio, otros simplemente miran al vacío, tratando de procesar lo que ha sucedido. La victoria ha sido amarga, y aunque han logrado su objetivo, el precio ha sido alto. Cada uno de ellos lleva consigo las cicatrices de la batalla, tanto visibles como invisibles, y saben que sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Pero la oscuridad que desató, esa permanece. Aunque la reliquia ha sido neutralizada, el mal que desató sigue presente, acechando en las sombras.
es una presencia constante, un recordatorio de que la lucha no ha terminado. La oscuridad se cierne sobre ellos, una amenaza silenciosa que espera el momento oportuno para resurgir. Daniel lo sabe, y aunque ha logrado una victoria, entiende que la batalla contra la oscuridad es interminable. Mira a cada uno a los ojos, su expresión una mezcla de advertencia y aceptación cansada. Daniel sabe que no puede prometerles un futuro libre de peligros, pero también sabe que juntos son más fuertes. Sus ojos, cansados pero determinados, buscan transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia. Cada mirada es un recordatorio de los lazos que los unen, de la fuerza que han encontrado en su unidad. Aunque el camino por delante es incierto, saben que no están solos. Persiste en las sombras, esperando una oportunidad para resurgir. La oscuridad es paciente, y aunque ha sido derrotada por ahora, siempre está al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Es una fuerza insidiosa que se infiltra en los rincones más oscuros de la mente y el corazón. Daniel lo sabe y está decidido a no bajar la guardia. La lucha contra la oscuridad es una batalla constante, y él está preparado para enfrentarse a ella, una y otra vez, si es necesario. ¿Qué hemos hecho?, susurra Saúl, su voz ronca por las lágrimas contenidas. Saúl, un hombre que siempre ha sido la voz de la razón y la calma en medio del caos, ahora se encuentra al borde de las lágrimas. La magnitud de lo que han hecho, de las decisiones que han tomado, pesa sobre él como una losa. Cada lágrima que lucha por contener es un testimonio de su dolor, de su arrepentimiento. Se pregunta si han hecho lo correcto, si el precio que han pagado ha sido demasiado alto. Mira a los demás, su rostro una máscara de vergüenza y autorrecriminación. Saúl no puede evitar sentirse responsable, culpable por las decisiones que los han llevado a este punto. Cada rostro que ve es un recordatorio de los sacrificios que se han hecho, de las vidas que se han perdido. La vergüenza y la culpa lo consumen, y se pregunta si alguna vez podrá perdonarse a sí mismo. Pero también sabe que no puede rendirse, que debe seguir adelante por el bien de aquellos que han confiado en él. ¿En qué nos hemos convertido? La pregunta resuena en la mente de todos, una reflexión sobre las decisiones que han tomado y las consecuencias de esas decisiones. Cada uno de ellos se enfrenta a su propio reflejo, a la realidad de lo que han hecho y en lo que se han convertido. La lucha contra la oscuridad ha dejado su marca, y cada uno de ellos debe encontrar la manera de reconciliarse con esa realidad. Pero también saben que no pueden dejar que la culpa y el arrepentimiento los consuman, que deben encontrar la fuerza para seguir adelante. No somos más que recipientes, dice Daniel, su mirada firme. Daniel entiende que, en el gran esquema de las cosas, ellos son solo una pequeña parte de una lucha mucho mayor. Son recipientes de una fuerza que va más allá de su comprensión, instrumentos en una sinfonía de fuerzas mucho mayores que ellos mismos. Pero también sabe que aunque su papel pueda parecer insignificante, cada decisión que toman tiene un impacto. Cada acción que realizan resuena a través del tiempo y el espacio. Instrumentos en una sinfonía de fuerzas mucho mayores que nosotros mismos. La metáfora de la sinfonía es poderosa, un recordatorio de que cada uno de ellos tiene un papel que desempeñar, una nota que tocar. Juntos, crean una melodía que es más grande que la suma de sus partes, una sinfonía de esperanza y resistencia. Aunque la lucha es difícil, y el camino está lleno de obstáculos, saben que no están solos, que son parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Se acerca a Saúl, colocando una mano sobre el hombro del hombre mayor, su toque sorprendentemente gentil. Daniel sabe que Saúl necesita apoyo, que la carga que lleva es pesada. Su toque es un recordatorio de que no está solo,
de que juntos pueden superar cualquier obstáculo. La conexión entre ellos es fuerte, forjada en el fuego de la batalla y el sacrificio. Aunque el camino por delante es incierto, saben que pueden contar el uno con el otro, que juntos son más fuertes. Las decisiones que tomamos resuenan a través de la eternidad. Cada elección, cada acción, tiene un impacto que va más allá del momento presente. Las decisiones que han tomado, los sacrificios que han hecho, resuenan a través del tiempo y el espacio, dejando una marca indeleble en la historia. Es un recordatorio de la responsabilidad que llevan, de la importancia de cada decisión que toman, pero también es un recordatorio de la esperanza, de la posibilidad de un futuro mejor. Pero no nos definen nuestros errores, sino nuestra voluntad de aprender de ellos, de elegir un camino diferente. Daniel sabe que, aunque han cometido errores, esos errores no los definen. Lo que realmente importa es su capacidad para aprender de esos errores, para crecer y cambiar. La vida está llena de caminos divergentes, de decisiones difíciles, pero lo que realmente importa es la voluntad de seguir adelante, de elegir un camino diferente, de luchar por un futuro mejor. Y en ese viaje saben que no están solos, que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Uno por uno, los demás abandonan la cámara, sus pasos resonando en el repentino silencio. La cámara, una vez llena de energía y voces, ahora se siente vacía y desolada. Cada paso que dan parece llevarse un poco más de la historia y el misterio que alguna vez impregnaron este lugar. Las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas, parecen observar en silencio, como si fueran testigos mudos de los eventos que acaban de ocurrir. La luz tenue que se filtra a través de las grietas en el techo proyecta sombras largas y fantasmales, añadiendo una sensación de melancolía al ambiente. Es un momento de reflexión y despedida, donde cada individuo se enfrenta a sus propios pensamientos y emociones. Saúl, con la cabeza gacha, sigue a Daniel, buscando guía y tal vez absolución. Sus pensamientos están llenos de dudas y remordimientos, preguntándose si las decisiones que tomaron fueron las correctas. Daniel, por su parte, camina con determinación, aunque también siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ambos hombres están unidos por un destino compartido, pero cada uno lleva su propia carga de culpa y esperanza. La relación entre ellos es compleja, marcada por años de amistad y rivalidad, y ahora, por la búsqueda de redención. Caleb, aferrado a su amuleto, duda en el umbral, su mirada volviendo al lugar donde la reliquia una vez pulsó con poder. El amuleto en su mano parece vibrar ligeramente, como si aún contuviera un vestigio del poder que una vez tuvo. Caleb siente una mezcla de miedo y fascinación, preguntándose si debería haber hecho más para proteger la reliquia o si su destrucción era inevitable. Sus pensamientos están llenos de ¿qué pasaría si, y si tan solo?, mientras lucha por encontrar un sentido a los eventos recientes. La reliquia, ahora desaparecida, dejó un vacío no solo en la cámara, sino también en su corazón. Parece dividido, atraído por el misterio incluso mientras retrocede ante su potencial de destrucción. La dualidad de sus emociones es palpable. Por un lado siente una atracción irresistible hacia el misterio y el conocimiento que la reliquia representaba, pero por otro lado, el miedo a las consecuencias de ese poder lo hace retroceder. Es una lucha interna entre la curiosidad y la prudencia, entre el deseo de saber y el instinto de protegerse. Caleb sabe que el conocimiento tiene un precio, y no está seguro de estar dispuesto a pagarlo. Abre la boca como para hablar, luego la cierra de nuevo, negando levemente con la cabeza. Las palabras se le quedan atrapadas en la garganta, incapaz de expresar los pensamientos y emociones que lo consumen. Hay tanto que quiere decir, tantas preguntas que quiere hacer,
pero el miedo a las respuestas lo paraliza. La incertidumbre y la duda lo envuelven, y decide guardar silencio, al menos por ahora. Sabe que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, y este momento, siente, pertenece a lo último. Se da la vuelta y sigue a Saúl y Daniel, con los hombros hundidos por el peso de su nuevo conocimiento. Cada paso que da es pesado, como si el conocimiento que ha adquirido fuera una carga física que debe llevar. Siente que ha envejecido años en cuestión de minutos, y la responsabilidad de lo que ha aprendido lo abruma. Sin embargo, sabe que no puede quedarse atrás. Debe seguir adelante, junto a sus compañeros, enfrentando juntos el futuro incierto. La camaradería entre ellos es lo único que le da fuerzas para seguir. Esdras se demora, su mirada fija en el lugar donde la reliquia se desvaneció, su rostro una máscara de vacío. Para él, la desaparición de la reliquia es más que una pérdida física. Es una pérdida espiritual y emocional. La reliquia representaba esperanza, poder y un propósito mayor. Y ahora que se ha ido, Esdras se siente perdido. Su mente está llena de recuerdos y visiones de lo que podría haber sido, y la realidad de su ausencia lo golpea con fuerza. Se queda allí, inmóvil, como si esperar pudiera traer de vuelta lo que se ha perdido. Marcos lo observa, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada, un centinela silencioso que protege contra una amenaza que ya no existe. Su postura es firme y vigilante, pero en su interior siente una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la amenaza ha desaparecido, pero tristeza porque la lucha ha dejado cicatrices profundas en todos ellos. Marcos siempre ha sido el protector, el guardián, y ahora se pregunta cuál será su propósito sin una amenaza que enfrentar. Sin embargo, su lealtad a sus compañeros sigue siendo fuerte, y está decidido a apoyarlos en lo que venga. Se ha ido, dice Marcos, su voz plana, carente de inflexión. Las palabras son simples, pero cargadas de significado. Con ellas, reconoce la realidad de la situación y la acepta. No hay vuelta atrás, y deben seguir adelante. La voz de Marcos, aunque carente de emoción, transmite una sensación de finalización y resolución. Es un momento de cierre, pero también de nuevos comienzos, y Marcos está listo para enfrentar lo que venga, con la misma determinación y coraje que siempre ha mostrado. Esdras no responde, ni siquiera parece oír. Está perdido en sus propios pensamientos, atrapado en un ciclo de reflexión y arrepentimiento. La realidad de la situación aún no ha calado completamente, y su mente lucha por procesar todo lo que ha ocurrido. Es como si estuviera en un trance, desconectado del mundo que lo rodea. Sus compañeros se han ido, pero él sigue allí, atrapado en el pasado y en lo que podría haber sido. Es un momento de profunda introspección y soledad. Continúa mirando el espacio vacío, con los ojos vacíos, su cuerpo balanceándose ligeramente como si fuera golpeado por un viento invisible. La ausencia de la reliquia ha dejado un vacío no solo en la cámara, sino también en su alma. Esdras siente que una parte de él se ha ido con la reliquia, y no está seguro de cómo llenar ese vacío. Su cuerpo se mueve de manera casi imperceptible, reflejando la turbulencia interna que siente. Es un momento de vulnerabilidad y desesperación, donde se enfrenta a la realidad de su pérdida. Marcos suspira, un sonido cargado de cansancio y un toque de lástima. Ha visto a sus compañeros pasar por tanto, y siente una profunda empatía por ellos. El suspiro es una liberación de la tensión acumulada, pero también una expresión de su propio agotamiento. Ha sido un viaje largo y difícil, y aunque la amenaza ha desaparecido, las cicatrices emocionales y físicas permanecen. Marcos sabe que el camino hacia la recuperación será largo, pero está dispuesto a caminarlo junto a sus compañeros. Se da la vuelta y sale de la cámara, dejando a Esdras solo con sus sueños destrozados y los ecos de un poder que nunca pudo comprender realmente.
Mientras se aleja, siente una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la amenaza ha desaparecido, pero tristeza porque la lucha ha dejado cicatrices profundas en todos ellos. Marcos siempre ha sido el protector, el guardián, y ahora se pregunta cuál será su propósito sin una amenaza que enfrentar. Sin embargo, su lealtad a sus compañeros sigue siendo fuerte, y está decidido a apoyarlos en lo que venga. La cámara, una vez llena de energía y voces, ahora se siente vacía y desolada. Cada paso que dan parece llevarse un poco más de la historia y el misterio que alguna vez impregnaron este lugar. Las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas, parecen observar en silencio, como si fueran testigos mudos de los eventos que acaban de ocurrir. La luz tenue que se filtra a través de las grietas en el techo proyecta sombras largas y fantasmales, añadiendo una sensación de melancolía al ambiente. Es un momento de reflexión y despedida, donde cada individuo se enfrenta a sus propios pensamientos y emociones. El sol se alza sobre Jerusalén, pintando las antiguas piedras con tonos rosa y dorado. La luz de la mañana se filtra a través de las estrechas calles, despertando a la ciudad de su letargo nocturno. Los primeros rayos del sol acarician las murallas de la ciudad vieja, revelando la majestuosidad de una historia que se remonta a milenios. Es un momento de quietud, un respiro antes de que la vida cotidiana tome el control. En este instante, Jerusalén parece suspendida en el tiempo, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza eterna. La ciudad, con sus piedras antiguas y su aire cargado de historia, se prepara para un nuevo día, un nuevo comienzo. La vida, vibrante y caótica, retoma su ritmo. Las calles se llenan de gente, cada una con su propia historia, su propio destino. Los vendedores ambulantes instalan sus puestos, ofreciendo desde frutas frescas hasta artesanías hechas a mano. Los niños corren y juegan, sus risas resonando en el aire. Los turistas, maravillados, capturan cada momento con sus cámaras, tratando de llevarse un pedazo de esta ciudad mágica con ellos. El bullicio de la ciudad es una sinfonía de sonidos. El claxon de los coches, el murmullo de las conversaciones, el canto de los pájaros. Jerusalén, con su mezcla de culturas y religiones, es un crisol de humanidad, un lugar donde cada día trae nuevas historias, nuevos encuentros. Los puestos del mercado bullen de actividad, los mercaderes pregonan sus productos y los burros rebuznan, sus sonidos resonando en las estrechas calles. El mercado es el corazón palpitante de la ciudad, un lugar donde se cruzan vidas y se forjan conexiones. Aquí, los olores de las especias se mezclan con el aroma del pan recién horneado, creando una atmósfera que es a la vez familiar y exótica. Los comerciantes, con sus voces fuertes y sus gestos enérgicos, crean un espectáculo que es tanto una transacción comercial como una representación teatral. Los compradores regatean, buscando la mejor oferta, mientras los niños observan con ojos curiosos, aprendiendo las lecciones de la vida en cada intercambio. En este microcosmos, cada objeto, cada palabra, tiene un significado, una historia que contar. El aire, denso con el aroma de las especias y el murmullo de incontables conversaciones, lleva una leve corriente subterránea de inquietud, un recuerdo persistente de la oscuridad que amenazó con consumir la ciudad sagrada. A pesar de la aparente normalidad, hay una tensión palpable, una sensación de que algo está a punto de cambiar. Las miradas furtivas, los susurros en las esquinas, todo indica que la paz es frágil, que la sombra de la incertidumbre nunca está lejos. Sin embargo, en medio de esta tensión, hay una resiliencia, una determinación de seguir adelante, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. La gente de Jerusalén ha enfrentado muchas pruebas, y cada una de ellas ha dejado una marca, una lección aprendida. Es esta mezcla de esperanza y temor lo que define el espíritu de la ciudad, un espíritu que se niega a ser quebrantado. Daniel, de pie en el Monte de los Olivos,
Observa cómo la ciudad despierta, su rostro curtido marcado por una mezcla de tristeza y esperanza. Desde su posición elevada puede ver el ajetreo de la ciudad, pero también siente el peso de su historia. Cada piedra, cada calle, tiene un significado, un recuerdo. Daniel ha vivido muchas vidas en esta ciudad. Ha visto su gloria y su sufrimiento. Mientras el sol asciende, sus pensamientos se vuelven hacia el futuro, hacia las promesas y los desafíos que aún están por venir. Sabe que la ciudad tiene una fuerza única, una capacidad de renacer de sus cenizas una y otra vez. Y en este nuevo amanecer, siente una chispa de optimismo, una creencia de que, a pesar de todo, Jerusalén seguirá siendo un faro de esperanza y fe. La reliquia puede que haya desaparecido, pero su legado permanece, un recordatorio del delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, la fe y la duda, la ambición y el sacrificio. Esta reliquia, con sus símbolos y su historia, es más que un objeto. Es un testimonio de la lucha humana por encontrar sentido y propósito. Cada rasguño, cada marca en su superficie, cuenta una historia de devoción y conflicto. Aunque ya no esté físicamente presente, su espíritu vive en las acciones y decisiones de aquellos que la conocieron. Es un recordatorio constante de que el poder y la responsabilidad van de la mano, y que cada elección tiene consecuencias. En un mundo donde la línea entre el bien y el mal a menudo se difumina, la reliquia sirve como una brújula moral, guiando a aquellos que buscan la verdad. Las decisiones tomadas en la cámara oculta resonarán a través del tiempo, moldeando los destinos de aquellos que se atrevieron a tocar el poder de la reliquia. En esta sala, lejos de las miradas curiosas, se han hecho pactos y se han roto alianzas. Cada palabra pronunciada, cada voto emitido, ha dejado una huella indeleble en la historia. Los que se reunieron aquí sabían que sus acciones tendrían repercusiones, no solo para ellos, sino para generaciones futuras. La cámara, con sus paredes cubiertas de símbolos antiguos, es un lugar de poder y misterio. Aquí, el pasado y el futuro se encuentran, y las decisiones tomadas en su interior tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Es un recordatorio de que, aunque el poder puede ser tentador, también conlleva una gran responsabilidad. Y aquellos que se atreven a buscarlo deben estar preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Saúl, con el rostro marcado por las líneas del remordimiento y una humildad recién descubierta, dedica su vida a servir a los pobres y olvidados, buscando expiación por sus transgresiones pasadas. Cada día, se levanta antes del amanecer, susurrando oraciones de perdón mientras se prepara para enfrentar el mundo. En el bullicioso mercado medieval, su figura se destaca no por su grandeza, sino por su sencillez. Con manos temblorosas pero decididas, distribuye alimentos a los hambrientos, ofreciendo no solo sustento, sino también una palabra amable y una sonrisa sincera. Los niños corren hacia él, sus ojos brillando con gratitud, mientras los ancianos murmuran bendiciones en su nombre. Saúl sabe que no puede deshacer el pasado, pero espera que, a través de sus acciones, pueda encontrar un camino hacia la redención. Lleva el recuerdo de Raquel en su corazón, un dulce y amargo recordatorio del amor que traicionó y la sabiduría que ignoró. Cada noche, cuando el mundo se sumerge en la oscuridad, Saúl se retira a su humilde morada. Allí, en la soledad de su habitación, saca un pequeño relicario de plata. Dentro, una imagen descolorida de Raquel, la mujer que una vez fue el centro de su universo. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras recuerda los momentos compartidos, las risas y las promesas rotas. Raquel no solo era su amor, sino también su guía, su brújula moral. Al traicionarla, no solo perdió a una amante, sino también a una parte de sí mismo. Ahora, cada vez que mira el relicario, se recuerda a sí mismo la importancia de la lealtad y la sabiduría que una vez despreció. Habla a menudo de Daniel,
del extraño que le enseñó el verdadero significado de la fe y la importancia de elegir el amor por encima del poder. Daniel apareció en la vida de Saúl, en un momento de desesperación, un faro de esperanza en un mar de oscuridad. Con palabras llenas de pasión y convicción, Daniel le mostró a Saúl que la verdadera fe no se trata de rituales o dogmas, sino de amor y compasión. Le enseñó que el poder sin amor es vacío y destructivo. Saúl, inspirado por las enseñanzas de Daniel, comenzó a compartir estas lecciones con otros, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que habían perdido su camino. En las plazas y mercados, su voz resonaba, hablando de un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que puede sanar incluso las heridas más profundas. Caleb, atormentado por las visiones que ya no puede negar, se retira del mundo, buscando refugio en un monasterio remoto. Las visiones comenzaron como susurros en la noche, sombras en el borde de su percepción, pero con el tiempo se volvieron más intensas, más vívidas, hasta que Caleb ya no pudo ignorarlas. Desesperado por encontrar paz, dejó atrás su vida anterior y se dirigió a las montañas, donde encontró un antiguo monasterio. Allí, rodeado de la tranquilidad de la naturaleza y la serenidad de los monjes, Caleb comenzó su búsqueda de respuestas. Cada día, se sumergía en la oración y la meditación, esperando encontrar una manera de controlar las visiones que tanto lo aterraban. Pasa sus días en oración y meditación, luchando por controlar el don que tanto lo aterra como lo impulsa. En la quietud de su celda, Caleb se enfrenta a sus miedos más profundos. Las visiones, aunque aterradoras, también le ofrecen destellos de sabiduría y comprensión. A través de la meditación, Caleb aprende a aceptar su don, a verlo no como una maldición, sino como una herramienta para el bien. Con el tiempo, comienza a compartir sus experiencias con los otros monjes, quienes lo ven como un guía espiritual. Aunque la lucha interna de Caleb es constante, encuentra consuelo en la comunidad del monasterio y en la fe que lo sostiene. Lleva el amuleto de plata constantemente, un recordatorio tangible de la oscuridad que acecha en el límite de su percepción, y la importancia de proteger su mente contra sus seductoras insinuaciones. El amuleto, un regalo de un antiguo sabio, es más que un simple objeto. Es un símbolo de la lucha de Caleb contra las fuerzas oscuras que intentan corromper su mente. Cada vez que siente la tentación de rendirse a las visiones, toca el amuleto y recuerda las palabras del sabio. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de oscuridad, sino en la capacidad de resistirla. Con esta convicción, Caleb continúa su camino, decidido a proteger su mente y su espíritu. Gap 2S. En los pasillos vacíos del monasterio, Caleb encuentra una paz que nunca antes había conocido. Los jardines tranquilos y los antiguos interiores del monasterio se convierten en su refugio, un lugar donde puede reflexionar sobre su vida y su propósito. Aunque el camino es difícil y lleno de desafíos, Caleb sabe que no está solo. Con la fe como su guía y el amuleto como su protector, está decidido a enfrentar cualquier obstáculo que se le presente. En este lugar sagrado, Caleb descubre que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de encontrar serenidad en medio de la tormenta. Ezra desaparece, su destino desconocido. Algunos susurran que nunca se recuperó de la pérdida de la reliquia, que su obsesión lo consumió, llevándolo a la locura. Otros afirman haberlo visto en tierras lejanas, sus ojos aún ardiendo con una intensidad febril, buscando sin cesar un poder que escapa a su alcance. Y Marco, su fe en el orden romano, sacudida por los eventos que presenció en Jerusalén, regresa a Roma como un hombre cambiado. Lleva consigo un nuevo respeto por el poder de la fe y una buena dosis de temor por las fuerzas que se encuentran más allá del reino de la comprensión humana. Habla poco de su tiempo en la ciudad santa, pero su silencio es muy revelador, insinuando una verdad demasiado terrible para pronunciarla en voz alta.
La película termina con una toma larga de la cámara vacía debajo de la villa. Esta cámara, con sus paredes de piedra desgastadas por el tiempo, ha sido testigo de innumerables secretos y misterios a lo largo de los siglos. Es un lugar que parece estar congelado en el tiempo, un recordatorio silencioso de las historias que han quedado enterradas en sus profundidades. La atmósfera es densa, cargada de una historia que solo las piedras conocen. Cada grieta en las paredes, cada piedra en el suelo, cuenta una historia de tiempos pasados, de personas que alguna vez caminaron por este lugar, buscando respuestas, enfrentando sus miedos y a veces encontrando más preguntas que respuestas. Partículas de polvo danzan en la tenue luz que se filtra a través de las grietas del techo. Estas partículas, aunque pequeñas y aparentemente insignificantes, son testigos silenciosos del paso del tiempo. Cada una de ellas ha estado aquí, flotando en el aire, observando el ir y venir de aquellos que se han aventurado en esta cámara. La luz que se filtra a través de las grietas del techo crea un espectáculo hipnótico, un ballet de polvo que parece contar una historia propia. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, siempre quedan rastros de lo que fue, pequeños fragmentos de historia que se niegan a desaparecer. Cada partícula, un pequeño enigma, un silencioso testimonio del misterio perdurable de la reliquia y del profundo impacto que tuvo en aquellos que se atrevieron a buscar su poder. La reliquia, un objeto de inmenso poder y misterio, ha dejado una marca indeleble en todos los que la han encontrado. Algunos la buscaron por ambición, otros por curiosidad y algunos por desesperación. Pero todos ellos, sin excepción, fueron cambiados por la experiencia. La cámara, con su atmósfera cargada de historia y misterio, es un testimonio silencioso de estos encuentros. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde las historias de aquellos que buscaron la reliquia se mezclan con el polvo y la luz. La cámara se desplaza lentamente por la cámara, deteniéndose en el lugar donde la reliquia una vez pulsó con energía de otro mundo. Un lugar que ahora parece vacío y desprovisto de vida. Pero, aunque la reliquia ya no esté aquí, su presencia aún se siente. Es como si el aire mismo estuviera cargado con su energía, como si las paredes de piedra aún recordaran el poder que una vez contuvieron. La cámara se mueve con una lentitud deliberada, como si estuviera explorando cada rincón, buscando rastros de la reliquia, tratando de entender su misterio. Es un viaje a través del tiempo y el espacio, una exploración de un lugar que ha sido testigo de eventos extraordinarios, antes de desvanecerse en negro. La oscuridad que envuelve la cámara es un recordatorio de que, aunque la luz pueda revelar mucho, siempre hay cosas que permanecen ocultas. La oscuridad es un símbolo de los misterios que aún no se han desvelado, de las preguntas que aún no tienen respuesta. Es un recordatorio de que, aunque podamos buscar la verdad, siempre habrá cosas que escapen a nuestra comprensión. La cámara se desvanece en la oscuridad, dejando a la audiencia con una sensación de inquietud, una sensación de que hay más por descubrir, más por entender. La imagen final, inquietante y evocadora, deja a la audiencia con una sensación de inquietud, una sensación de que algo importante ha quedado sin resolver. Es una imagen que se queda grabada en la mente, que persiste mucho después de que la pantalla se haya oscurecido. La cámara, con su atmósfera cargada de misterio, es un recordatorio de que, aunque podamos buscar respuestas, siempre habrá preguntas que queden sin respuesta. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios, de cosas que no podemos entender completamente. La imagen final es un testimonio de la naturaleza perdurable del misterio, de la fascinación que sentimos por lo desconocido. Una pregunta persistente que queda en el aire mucho después de que terminen los créditos. Una pregunta que sigue rondando en la mente de la audiencia, que los deja reflexionando sobre lo que han visto. ¿Qué significa realmente la reliquia? ¿Qué poder tiene? ¿Y qué impacto ha tenido en aquellos que la han encontrado? Estas preguntas, y muchas más, quedan sin respuesta, dejando a la audiencia con una sensación de inquietud y curiosidad.
Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, una pregunta que invita a la reflexión y al debate. Es una pregunta que persiste, que se niega a desaparecer, que sigue rondando en la mente mucho después de que la película haya terminado. ¿Fue la reliquia realmente neutralizada su poder contenido? ¿O simplemente se ha ocultado, esperando el momento adecuado para resurgir? La reliquia, con su inmenso poder y misterio, es un objeto que desafía la comprensión. Algunos creen que ha sido neutralizada, que su poder ha sido contenido, pero otros no están tan seguros. La reliquia ha demostrado ser impredecible, y su verdadero poder sigue siendo un misterio. La pregunta de si ha sido realmente neutralizada o simplemente se ha ocultado es una que persiste, una que sigue rondando en la mente de aquellos que han sido testigos de su poder. O yace latente, escondida en algún lugar del mundo, esperando el momento adecuado para resurgir, para volver a poner a prueba los límites de la ambición humana y la fuerza perdurable de la fe. La idea de que la reliquia aún esté ahí fuera, escondida en algún lugar, es una que llena de inquietud. Es un recordatorio de que, aunque podamos pensar que hemos contenido su poder, siempre hay la posibilidad de que resurja. La reliquia, con su inmenso poder y misterio, es un objeto que desafía la comprensión. La idea de que aún esté ahí fuera, esperando el momento adecuado para resurgir, es una que llena de inquietud y curiosidad. Esperando el momento adecuado para resurgir, para volver a poner a prueba los límites de la ambición humana y la fuerza perdurable de la fe. La reliquia, con su inmenso poder y misterio, es un objeto que desafía la comprensión. La idea de que aún esté ahí fuera, esperando el momento adecuado para resurgir, es una que llena de inquietud y curiosidad. Es un recordatorio de que, aunque podamos pensar que hemos contenido su poder, siempre hay la posibilidad de que resurja. La reliquia, con su inmenso poder y misterio, es un objeto que desafía la comprensión. La idea de que aún esté ahí fuera, esperando el momento adecuado para resurgir, es una que llena de inquietud y curiosidad, para volver a poner a prueba los límites de la ambición humana y la fuerza perdurable de la fe. La reliquia, con su inmenso poder y misterio, es un objeto que desafía la comprensión. La idea de que aún esté ahí fuera, esperando el momento adecuado para resurgir, es una que llena de inquietud y curiosidad. Es un recordatorio de que, aunque podamos pensar que hemos contenido su poder, siempre hay la posibilidad de que resurja. La reliquia, con su inmenso poder y misterio, es un objeto que desafía la comprensión. La idea de que aún esté ahí fuera, esperando el momento adecuado para resurgir, es una que llena de inquietud y curiosidad.